Seguimos adelante con Conexión Amare y para nosotros es un placer volver a saludar a nuestro compañero Gonzalo Naranjo. ¿Qué tal? Bienvenido, Hola, compañero. encantado de estar aquí una vez más. Bueno, ha pasado mucho tiempo después de todo esto del COVID, Pues sí, que no nos veíamos desde principio de año, creo. sí. Bueno, Gonzalo Naranjo Hernández es psicólogo gestal, terapeuta, coach, también experto en PNL. Y bueno, pues hoy viene con un tema que interesa y mucho, sobre todo por toda esto que estamos viviendo hoy en día con lo de la pandemia. Ujú. Porque parece ser, Gonzalo, los datos están ahí, han ido aumentando los casos de, ya había ansiedad, estrés y todo esto, pero hoy hablamos en concreto de la ansiedad en tiempo de COVID. Sí, además te agradezco que centres la pregunta en este aspecto, te lo agradezco mucho porque sobre lo otro ya hay mucha información, hay mucho comentario, hay mucha tertulia Ujú. y mucha información de un sentido y de otro. Entonces de esto se está empezando a hablar un poquito más de los efectos que produce esta situación. Ujú. Y esta situación a su vez tiene como varios parámetros y varios aspectos o ramificaciones, porque por ejemplo, no es lo mismo hablar del miedo a la enfermedad, porque eso produce unas consecuencias, si ha habido dentro de la familia o no ha habido, de la cantidad de mensajes que hay en este sentido. No es lo mismo hablar del confinamiento, las consecuencias que tiene el confinamiento, no es lo mismo hablar de las consecuencias físicas y económicas, sobre todo económicas, ahora por último, en este sentido. También tiene repercusiones, por supuesto, negativas el uso de la mascarilla, eh, porque no nos vemos la cara, porque no respiramos igual. O sea que todo esto genera... Tú ten en cuenta que cada persona es un mundo por sí misma. Claro. Entonces cada persona percibe esto de una manera, para empezar. Y no siempre igual que muchos. O sea, se intenta homogeneizar, pero cada persona tiene su propia percepción de lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Por otro lado, cada persona es como es. Entonces, ¿esto qué significa? Que es, tiene una cierta disposición a gestionar el estrés y la dificultad de una manera. Entonces, no siempre es la más apropiada. Es la más apropiada para esa persona en ese momento porque es la que tiene a mano, pero la forma en la que tú gestiones el estrés, la ansiedad, el miedo, va a determinar a posteriori consecuencias en ti mismo. Es decir, en temas de salud, si estás cansado, cómo percibes el mundo, en los estados de ánimo que vas a tener, las emociones Ujú. que vas a tener, si te alejas o te acercas, si dejas de hacer cosas o haces cosas que nunca habías hecho. En fin, esto es infinito. Fíjate tú el panorama que te acabo de poner para que tú veas si hay opciones para estresarse en función de lo que esté ocurriendo. Bueno, y esto me lleva a otra cosa. Tú me interrumpes cuando No, quieras, no, ¿no? no, tú Pero habla, que profesional eres tú. yo voy hilvanando. Entonces, hay una cosa que yo en mi despacho digo muchísimo, ¿no? Le digo a las personas, porque me he dado cuenta que es algo muy sencillo y que si la persona lo entiende, en primer lugar, y segundo, más importante, lo aplica, la mitad o tres cuartas partes de las dificultades que pueda tener van a desaparecer. Y es algo que no descubrí yo, que no he inventado yo. Esto viene ya de Aristóteles. Aristóteles decía, no es lo que ocurre en el mundo lo que te afecta, sino las cosas que tú te dices acerca de lo que ocurre en el mundo. Claro, esto, cuando la gente lo oye, dice, sí, sí, es verdad, es verdad, es cierto. Es cierto, y cuando termina de hablar ya está en otra cosa. Es decir, eso pasó a ser una anécdota, pasó a ser una información, pasó a ser una cita famosa de esas que salen en los periódicos, en los libros. Pero yo he cogido esta cita y con esta cita hago terapia. Porque yo paro a la gente y le digo, bueno, ¿y esto qué significa? Párate a pensar con lo que estás pasando. Entonces vamos a traer esta cita de Aristóteles a la situación, por ejemplo, de la mascarilla, por ejemplo. Sí, O a la, que ya te veo que a ti te incomoda muchísimo el tema. me, Somos dos, sí, bueno, unos cuantos sí, millones de personas, ¿qué me atrevo a decir? me da mucho por la nariz, sí, 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 sí. sí, y les digo que es bastante difícil hablar aquí en la radio, Sí, pero tenemos que cumplir las normas, cumplir con la normativa, sí. pero nos falta el aire, se nos seca la boca, pero bueno. Me siento muy incómodo con eso. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que si una persona se ve obligada, como es mi mujer, que trabaja en una residencia,
a trabajar con mascarilla, y ella también opina como tú y como yo. Entonces, en función de los mensajes que tú te estés diciendo continuamente, puede ser un puñetero horror estar 8 horas con una mascarilla, o tú puedes cambiar la forma de pensar o dejar de pensar o suavizar tu pensamiento, y entonces esas 8 horas, que son horribles ya de per se, por estar respirando tus propios desechos, pues si encima tú le añades un pensamiento negativo de horror, de terror, de no sé qué, pues tú imagínate el cóctel que tienes ahí metido. Por esto quiero decir que es muy importante lo que nosotros nos estamos diciendo acerca de lo que está ocurriendo. Esto es básico. Yo sé que es muy fácil de entender lo que estoy diciendo con la cabeza, Claro. pero ponerlo en práctica se nos olvida los 3 minutos, porque no estamos condicionados a pensar de otra manera. Y esto es, es un ejercicio que yo hago constantemente. Yo cuando me empiezo, y cuando digo yo, les invito a todos los oyentes o escuchantes, o como se diga, les invito a que piensen en esto. Cada vez que se sientan mal, y cuando digo mal es triste, enfadado, deprimido, frustrado, en fin, pónganle ustedes el adjetivo que ustedes quieran, piensen o fíjense en cuál ha sido el circuito de pensamientos que han estado teniendo, que han estado diciéndose, porque es muy fácil, y esto enlaza con otra cosa, con culpabilizar o culpar a lo que está afuera. La culpa es del gobierno, la culpa es del COVID, la culpa es de mi jefe, la culpa es de la situación económica. Y entonces, claro, cuando pensamos así, y no deja de haber una responsabilidad ahí, no digo que no, pero cuando focalizamos el 100% de la responsabilidad en ese punto, ¿qué ocurre? Nos sentimos desvinculados de los efectos de lo que está pasando. Y eso nos inhibe, nos retrae o nos aleja de participar activamente, primero, en lo que nos está pasando, y segundo, en solucionarlo. Por lo tanto, de lo que yo estoy hablando es, señores, vamos a hacernos cargo de lo que a mí me pasa. Lo que a mí me pasa, de alguna manera, yo tengo una responsabilidad. Tú puedes decir, es que la empresa ha hecho un ERTE y no estoy trabajando. Claro, claro, y eso es terrible. Sí, es terrible. Y ahora, con esa noticia y ese hecho, porque es un hecho terrible, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a tumbar en el sofá con cerveza, a lamentarte, a enfadarte con tu mujer y tus hijos, a lamentarte? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a sacar lo mejor de ti? ¿Vas a buscar donde sea? Porque quien consigue, quien tiene esa visión, esa actitud, esa proactividad, la vida es distinta. De hecho, la vida es tan inmensamente rica que hay una vida para cada persona, en función de los ojos con que la mire, en función de la actitud que tome ante ella, en función de la emoción y decisiones que tome ante ella. Porque es el típico ejemplo de la botella. Yo puedo estar contento porque todavía me queda un poco de agua en la botella, y eso me da alegría porque puedo llegar hasta la siguiente fuente, al siguiente oasis o hasta la siguiente tienda a comprar otra. Pero la persona que está conmigo puede estarse lamentando por la poca agua que queda, porque ya fíjate tú cómo se evapora, cómo te la bebes, cómo no sé qué, y lo poco que... Y uno se está machacando y el otro está contento. Este ejemplo tan simplón explica perfectamente las actitudes que tenemos en la vida. Y de hecho, en estos tiempos, Elisa, se están polarizando mucho las posiciones en las personas, a todos los niveles, Sí. a todos los niveles. Tú sabes de qué te hablo, ¿verdad? Sí, bueno, que hay un cambio de... ¿Puede ser? Es decir, lo claro es más claro, lo oscuro Pero es es más más oscuro. oscuro, vale, que no hay Vale, Sí, ahora he sí. entendido, sí. Los que están dormidos estarán más Muy dormidos, los que dormido. están despiertos se irán despertando, y ahora el trabajo fuerte está con esa gente que está ahí medio ensoñoliento, a ver si deciden terminar de dormirse o terminar de despertar. Porque la vida, las circunstancias que estamos viviendo planetariamente, nos están empujando a que tomemos conciencia y que tomemos posición clara ante nuestra vida. Ya no hablo ante la vida, sino ante lo que es nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con las circunstancias que tenemos delante?
En los tiempos recientes, en los que acaban de terminar, de ahí que para atrás, pues bueno, teníamos como prórrogas, teníamos aplazamientos, teníamos, bueno, podíamos repetir, pero es que esto ya se acaba. Esto ya se acaba porque la coyuntura política, social, económica, sanitaria, cualquier coyuntura se está radicalizando, se está moviendo en extremos. Y al final, el que no se mueve se queda en el centro, perdona la expresión, con el culo al aire. Entonces va a tener que correr para un lado o para otro. Porque ya la tibieza se acabó. O se está acabando, vamos a hablar con propiedad. Va quedando menos. Entonces ya nos vamos a tener que pronunciar. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Con quién te quieres mover? Ojo, y es lícito. Cada persona tiene todo el derecho del mundo a dedicarse a dormir. Dormir es decir sí a todo. Es no cuestionarse nada. Claro. Eso es dormir. Asentir a todo, no discutir nada, eso es estar dormido, no querer ver. El otro día oí a alguien, no me acuerdo dónde, Dios mío, siempre oigo cosas maravillosas, digo, la voy a apuntar y después se me olvida. Oí una frase que creo que para la radio y para un profesional como tú puede estar muy bien, y es: la ignorancia es una opción. Está a un solo clic de dejar de ser ignorante. Y ya sé cuál es el clic. Exacto. No, pero el clic puede ser... Cualquier cosa. Voy a mirar. Claro. Voy a mirar. Entonces, eso es un clic. Voy a googlear esto. Y entonces me encuentro con información que lo confirma y confirmación que la ponen en... Entonces, claro, yo voy viendo. Y entonces es cierto que hay mucho fake news y hay mucha... Es cierto que hay de todo. Faltaría más. Pero a base de tú estar motivado en querer encontrar tu verdad, irás pronunciándote. Y eso es lo que te hace despertar. Y se te va desarrollando una intuición, se te va desarrollando un feeling para decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto huele mal, esto... Y otras veces decir, ahora mismo no sabría qué hacer con esta noticia. No pasa nada. La pongo en cuarentena, la pongo en solfa y ya iré viendo. Pero es que hay mucha gente cómoda. Es que es asombroso. Claro. Y esto es una sacudida que estoy intentando dar, ¿no? Hay mucha gente muy cómoda. Es que Gonzalo ahora mismo, si los tuviera delante, los cogería así por la camiseta, los movería un poquito. ¡Que despierte! Como psicólogo. Les debo decir que han aumentado las visitas a psicólogos, a psiquiatras, a coach, que son profesionales que pasan por este programa con todo esto que ha pasado. Necesitamos, me incluyo, mucha ayuda en este momento. Y lo que nos ha dicho Gonzalo hoy, seguramente muchos habrán entendido perfectamente y otros se han quedado como, o porque no han entendido bien que es el momento de que cada uno saque la conclusión. Yo resumo un poco de lo que está ocurriendo. Propia conclusión, ¿qué voy a hacer yo con respecto a esto? Claro. ¿Me voy a quedar dormido y parado o voy a sacar mis recursos para tener una nueva vida? Porque al final es eso, es que no nos queda más tiempo. Sí. No, pero sí quiero recalcar... Quedan 50 segundos. No, quiero recalcar que la gente tiene derecho, faltaría más, claro, a elegir la opción que quiera. Faltaría más. Pero que cada elección tiene consecuencias. Bueno, pues Gonzalo Naranjo, qué interesante, pero como vas a volver, retomamos el tema y Gracias. Lo llevamos por otro lado. Gonzalo Naranjo, que es psicólogo gestal, terapeuta, coach PNL. Gracias, hasta la próxima. Gracias.